Bienvenidos a todos, octava lección, octavo programa acerca de esta nueva serie que tiene que ver con la armadura que Dios nos ha dado, tiene que ver con la lucha que como creyentes, hijos de Dios, tenemos en contra de nuestro adversario, el diablo, en contra del reino de las tinieblas. Y es una lucha inevitable porque el enemigo nunca deja de maquinar, nunca para en sus acechanzas contra nosotros. El día de hoy lo estáis ya viendo en vuestras pantallas, contamos con la participación de Félix y queremos saludarte, Félix. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, Fernando. La verdad es que contento y bueno, en esta intro que has dado, pues tocando un tema muy importante, muy vital para la vida nuestra como creyentes y es cómo saber, en este caso, contrarrestar pues todas las estrategias y ataques del enemigo del alma, de nuestra alma, que es el diablo. Así que pues contento de que gracias a Dios tenemos herramientas, el Señor nos ha provisto y así que espero que sea también, como todos estos estudios, pues de mucha bendición y sobre todo muy práctico a la hora Así de es. contrarrestar a nuestro enemigo. Así es, la verdad que sí. El día de hoy, bueno, aprovechamos a todos los que nos estáis viendo, por favor, deja allí tus saludos, deja tus comentarios, dale like al vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, eso nos ayuda, compártelo con tus contactos, ¿de acuerdo? El día de hoy, Félix, claro, cuando pensamos en la armadura de Dios, Efesios 6, inmediatamente nos vienen todas estas partes, ¿no? Del yelmo, la coraza, el cinto, el cinturón de la verdad y las otras partes. Y sí que estamos haciendo toda una introducción bastante larga, pero nos pone en un contexto. Y antes de meternos, que yo creo que ya será el próximo programa que nos introduzcamos a analizar y estudiar cada una de las partes de la armadura o que conforman la armadura, pero antes de eso, el tema de hoy, Félix, es estar firmes, un llamado de parte de Dios a estar firmes. Y dice en Efesios 6 que habiendo pasado el día malo, que estemos firmes, que hayamos resistido, que sigamos de alguna manera, por así decirlo, que sigamos de pie. Así que tenemos ese llamado de parte de Dios. Tenemos que cuidarnos mucho de estar vigilantes, eh, de estar muy atentos, estar muy despiertos. Y la primera pregunta que yo te haría, que seguro que está en la mente y en el corazón de muchos, es, el apóstol Pablo, cuando se refiere a estar firmes, ¿qué es lo que él tendría en mente? ¿A qué se referiría con esta presión de estate firme, de acuerdo, frente al enemigo, frente a la batalla? Estar firmes es lo opuesto a ceder o a huir. Así que creo que Claro, lo vamos a entender todos. Lejos de salir corriendo, pues lo que uno tiene que hacer es estar ahí, soportar y permanecer, ¿no? En el lugar, en la posición donde en este caso el Señor nos ha colocado. Entonces, cuando un capitán, y sobre todo pues, los que han estado en el ejército o incluso han hecho el servicio militar, sí, pues cuando las filas se empiezan a desmovilizar, cuando empieza a haber movimientos que no son acorde a la orden del capitán o del mando, pues sí, inmediatamente vas a escuchar una voz de permanecer firmes, ¿no? O es firmes. verdad. Sí, 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 sí. Entonces, eso se da por descontado en todo soldado, a nivel Mm, secular, a nivel como lo conocemos, pues todo soldado que se preste está, en este caso, obligado a cumplir con las órdenes de su superior. Y nosotros, pues como creyentes, también estamos sumidos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual, así es. somos parte de un ejército, somos parte de una milicia y nuestro comandante, nuestro jefe supremo es Dios y en este caso, pues a través del apóstol Pablo nos insta a estar firmes, a Claro. no ceder, a no huir y a presentar batalla constante, en este caso contra Satanás. Así es. Y vamos a ver tres razones para demostrar la importancia de estar firmes. Ok, Y la primera es que es un mandamiento de la palabra de Dios. ok. En primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, que nos van a sonar, dice que el diablo, nuestro adversario, es como un león rugiente, Correcto. anda alrededor buscando a quien devorar, a quien devorar e inmediatamente el apóstol Pedro dice, al cual resistid firmes en la fe. Entonces ahí vemos un mandato.
vemos un mandamiento, en este caso para los creyentes, es decir, no resistáis, Claro, no cedáis, no huyáis, sino resistir claro. firme. Cada avance, cada ataque del enemigo, hay que estar ahí en la línea, en la formación y no romperla bajo ningún concepto. Entonces, tenemos que cumplir, igual que los soldados, estrictamente esta orden. Y vemos algunos ejemplos bíblicos. Por Sí, ejemplo, tenemos la vida de Urías, sí, eh, es verdad. el esposo de Betsabé, Sí, que aun cuando era una orden, la que en este caso David da a Joab, de poner a Urías en el fragor de la batalla, en sí. primera línea de batalla, en este caso para provocar un asesinato, un crimen, pero Urías, sabiendo del peligro, sabiendo que se exponía a perder su vida, él fue fiel y Sí, él se sujetó absolutamente a su general, en este caso representante de su rey. Entonces sí, aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo de Urías. También tenemos en lo secular a Pompeyo, el famoso general romano, que presumía de que cuando él daba una orden para, por ejemplo, escalar una montaña empinada, una roca empinada, los soldados no dudaban ni un instante, se presentaban voluntarios a wow. una costa de sus vidas, ¿no? A una costa de perder, en este caso, sus vidas. Y de alguna manera esta es la clase de, de respuesta que el Señor espera de nosotros. ¿Eh? Evidentemente, no como Pompeyo, que mandaba lo que se suele decir carne de cañón. Muchas veces en la guerra Claro. existe este tipo de tropas que se le llama carne de cañón, que son los más inexpertos, que saben que van a caer en la primera línea de batalla. Dios no va a jugar con nuestras vidas en ese sentido, pero lo que sí va a hacer Dios es probar nuestra fidelidad. Dios va a probar si realmente estamos comprometidos en su ejército y de alguna manera nos va a introducir en batallas donde se Claro. va a probar nuestra fidelidad, nuestro compromiso con Él, pero con un resultado que va a dar el triunfo y la victoria, en este caso de Dios, sobre Satanás, a través justamente de nuestra fidelidad y de nuestro compromiso. Y luego también tenemos un ejemplo muy interesante que es la vida de Job. Sí, Si había algo en este caso que Satanás le reprochaba a Dios, es que Job servía a Dios sí, porque recibía una contraprestación, ¿no? Es decir, sí, oye, Job, ¿acaso no te sirve ahí de balde? claro. Sino parecía como que había una contraprestación y Dios prueba a Job y le dice, bueno, espérate, pruébalo, hasta aquí lo vas a tocar y vemos en el capítulo 1 toda la serie de desgracias que le viene a Job, pierde a sus hijos, pierde su Wow. Sí, economía, bueno, desgracias por todos los sitios y aun a pesar de todas esas cosas, Dios le responde a Satanás, mira, todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él. Es decir, al final lo que Dios expone a través de todas estas cosas que le suceden a Job es que Job es un soldado fiel y que por encima de recibir una contraprestación o no, él es fiel al Señor, le sirve no como una contraprestación, sino por gratitud. Y la verdad es que es un caso, como digo, muy hermoso en ese sentido porque no pudo con la voluntad ni con la sí, integridad de Job, porque Job servía al Señor de todo sí. corazón. Sí, y ahora que estamos hablando me venía muchísimo a la mente, bueno, resalto y retomo la última frase que has dicho, ¿no? El diablo no pudo con la voluntad, la determinación, la convicción de Job. Y me venía ahora que lo estabas hablando muchísimas imágenes de las películas, a ver, películas que todos hemos visto y que cuando hay dos ejércitos enfrentados, pero es que lo peor que podía hacer un soldado era dar media vuelta, darle la espalda a la batalla y salir huyendo. De hecho, había muchos capitanes o comandantes generales que directamente fusilaban y mataban a aquellos que huían, ¿no? Aquellos que se acobardaban y los mataban para que fuera un ejemplo, de decir, el siguiente que rehúse enfrentarse al enemigo pierde la vida. Así que o pierdes la vida contra tu enemigo o la pierdes por traidor o por cobarde, ¿no? Me venían a la mente esos ejemplos, ¿no? Que era lo peor que podía hacer. Y la expresión en inglés, ¿no? La de hold your ground, ¿no? De mantente y defiende tu tierra, ¿no? Tu posición. Porque al final esto implica, tú lo has dicho, una voluntad, una determinación.
esa fuerza, ¿no? Esa valentía. Hay mucha gente, Félix, que piensa que el diablo se le puede vencer de una manera muy pasiva, muy indiferente, muy apática, ¿no? Pero hago un paréntesis en estas tres razones que nos querías dar para hacerte esta pregunta. ¿Al diablo se le puede vencer con esta actitud de indiferencia, de apatía, de pasividad? ¿O hay que vencerlo empleando la fuerza, ¿no? En este sentido que estamos hablando, ¿no? Espiritualmente. Lo que tenemos que tener claro es que la batalla que sostenemos como creyentes no es un juego de niños Claro. y, como bien has dicho, al diablo hay que vencerlo por la fuerza, hay que ser, en este caso, agresivo y no a verlas venir y no ser condescendiente. Eso es. Entonces, vamos a ver tres razones Ujú. para justo de lo que estamos hablando, ¿no? Primero, tenemos que ver que Satanás es un enemigo cobarde. Sí. Aunque muchas veces las imágenes que nos llegan es de fiero, sobre todo los que éramos muy aficionados a las películas de terror. Tú ves ahí a un diablo enaltecido, la verdad es que te amedranta, ¿no? Te Ujú. impresiona. Pues nada Ujú. más lejos de la realidad. O sea, es un enemigo cobarde. Podríamos poner la imagen del ladrón, ¿no? Que entra Ujú. en la casa sigilosamente, pero que en cuanto oye un ruido o cuanto la luz se enciende, huye despavorido, porque Buen el diablo ejemplo. actúa de esa manera, es decir, el diablo se sobresalta cuando ve a un cristiano que está velando, que está Mm. despierto, él Mm. ahí no va a actuar, él siempre va a buscar que tú te duermas, que tú estés distraído, y esto también es importante, el diablo no te puede dañar, el Mm. diablo no te puede hacer nada si tú no lo permites, si Claro, tú no le das lugar. Y claro. entonces tu resistencia firme pues le asesta un duro golpe a su propia confianza, porque claro, el diablo merodea, ve que tú estás Ujú. firme y dice, no tengo nada que hacer, se va, Claro, claro. literalmente, ¿no? Y luego, en segundo lugar, Satanás es un enemigo invasor. Mm. Ya lo hemos dicho en el primer punto. El apóstol Pablo siempre nos dirá, no deis lugar al diablo, porque esa es la puerta de entrada que el Sí. diablo tiene para, en este caso, atacar, para poder hacer un daño en la vida del creyente. Y en Mm. tercer lugar, el enemigo trabaja mucho mediante la acusación. Él es Sí. el acusador de los hermanos, él siempre va a aprovechar pues la condenación, en este caso en el creyente. Si realmente nuestras conciencias no están limpias de pecado, Mm. si realmente tenemos una puerta abierta al pecado, el diablo va a utilizar esa vía de entrada para machacarnos, para intentar destruirnos, para robar nuestra identidad, para alejarnos de Dios, etcétera, etcétera. Siempre va a intentar hacer uso de Mm. nuestras debilidades para hacer un daño tremendo. Entonces es muy importante tener una conciencia limpia, que no Sí. nos acuse, y en este caso el enemigo, que es el acusador de los hermanos, como justamente Mm. dice Sí. Apocalipsis, Sí, sí, sí. y dice que fue echado fuera. Pero fíjate, los que vencieron la acusación del diablo, dice, fue por la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Sí. Entonces, cuando uno tiene un testimonio limpio, una Mm. conciencia limpia delante del Señor, la acusación del diablo es vencida. Entonces, es Sí. muy importante que tengamos esto en cuenta. Buenísimo. Pues gracias por este paréntesis que hemos hecho, ¿vale? Por estas tres razones de por qué al diablo hay que vencerlo empleando esa violencia y esa fuerza de una manera activa, ¿no? Recordando, como bien nos decías, que en definitiva el diablo es cobarde, los diablos creen y tiemblan, nos dice la palabra, que es un invasor que va buscando puertas abiertas. Y es la única manera que en la que puede entrar y que al final es un acusador. Bueno, pues cerrando este paréntesis, ¿vale, Félix? Y volviendo a estas tres razones, ya nos decías una primera razón que tenía que ver con estar firme, que es un mandamiento, ¿de acuerdo? Es una orden de parte de Dios, pero nos quedan las dos más, ¿no? La segunda y la tercera. Así que, pues, ¿cuáles serían? Claro. Sí, la segunda es permanecer en nuestro lugar sin usurpar el lugar del otro. El ejército de Dios no es la banda de Pancho Villa, que cada uno hace la guerra por su cuenta, sino que hay un concepto como que pertenecemos a una compañía. Ujú. El soldado siempre pertenece a una compañía, a un batallón determinado. Sí, Y es allí, verdad. pues, en función de su rango, de su orden o de su puesto, es donde él debe actuar. Entonces, la disciplina militar, en este caso, nosotros también estamos sujetos a una disciplina, en este caso del Total. Señor, pues no nos permite salirnos de nuestras posiciones
sin ningún motivo, sin ninguna razón. Entonces, el cristiano tiene que permanecer ordenadamente en el puesto, en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Porque precisamente el método del diablo es que se rompan las filas, provocar una brecha, Sí. una cabeza de puente, y ahí entonces él entra y destruye. Eso es lo que siempre va a intentar, abrir una brecha en el muro para poder penetrar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy presente cuál es nuestro lugar, nuestra posición que se nos ha dado en el cuerpo de Cristo. Y bueno, vamos a ver que ese concepto de compañía nosotros pues lo podemos ver básicamente en las áreas en las que nos movemos, ¿no? La familia, la sociedad, la iglesia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser fieles, ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes en todas esas tareas que el Señor nos ha encomendado, como el mismo apóstol Pablo a Timoteo pues le instaba a ocuparse diligentemente de una serie de cosas. Y sabemos que tenía que ver con la doctrina, tenía que ver con la piedad, tenía que ver con una serie de cosas que Pablo le dice a Timoteo, oye, ocúpate diligentemente de eso. Sí, esto es muy importante, que ahí tengas una disciplina férrea, que no te salgas de ese rango, de ese lugar, de esa posición. Claro. Y, o sea, debemos entregarnos totalmente a nuestro deber en el lugar y en la vocación o en la posición que el Señor nos da. Y es importante mantenernos fieles en todas esas áreas, en todos esos lugares, esferas donde el Señor y ser fieles, porque si no somos fieles en una de ellas, va a ser muy complicado que seamos fieles en las demás. Es decir, si no somos un buen trabajador, como el domingo estuvimos escuchando, o como un buen discípulo, pues es muy difícil que normalmente seas bueno en la familia, seas bueno en la iglesia. Es decir, al final estaríamos practicando un cristianismo o viviendo un cristianismo pues abstracto, que no se puede palpar, una idea romántica, pero que realmente no tendría un impacto real en estas esferas de nuestras vidas. Y luego también, bueno, volvemos a insistir, Pablo nos insta a ser diligentes con todas estas cosas y a no usurpar el lugar del otro. Es decir, sé firme, sé diligente, sé constante en el lugar donde Dios te ha puesto. Con tu familia, en la iglesia seguro que Dios te ha dado un área, pues no te metas en la del vecino. Aquí, perdón, pero aquí me viene a la mente que somos muy dados y somos buenísimos expertos en rendir cuentas por otras vidas o por vidas ajenas, en decir lo que otros deberían hacer o deberían haber hecho, en lugar de mirarnos a nosotros mismos y decir, oye, antes de ocuparte de otro y querer llevar la carga de otra vida, ocúpate de tu propia vida, de tus propias cargas y responsabilidades y deja que los otros hagan lo suyo, ¿no? Entonces, que cada uno haga su parte y su labor, ¿no? Muy bueno. Sí, y además me venía este pasaje de Cantares 1:6, ¿no? Que me pusieron a cuidar las viñas de los demás, pero al final la mía se quedó abandonada, no la guardé y al final pues se puede arruinar. Claro. Entonces, permanece en tu lugar, permanece en tu sitio, da cuenta de tus obligaciones y, como tú bien has dicho, no seas salvapatrias de nadie, sino cada uno responda por su responsabilidad. Y luego, en tercer lugar, pues es muy importante que no nos durmamos. La postura del cliente siempre debe estar despierta, vigilante, porque, y esto lo vemos también, en las películas o de guerra, en el ejército, cuando uno lo ponen a hacer guardia, como ese soldado se duerma, provoca un auténtico caos, no solamente para su vida, sino que puede provocar la destrucción, la aniquilación de todo el campamento. Claro, exacto. De todo el campamento. Entonces, es muy importante que nos mantengamos despiertos y vigilantes, porque nos va la vida en ello, pero también la vida, como hemos dicho, como estamos en una compañía, nos va la vida de nuestra familia, nos va la vida de nuestra comunidad, nos va la vida de la iglesia, en el caso de que no estemos vigilantes. Y todos somos parte de esa milicia en un lugar muy concreto de la formación, y ahí debemos permanecer fieles y despiertos. El cristiano corre un grave peligro, ya lo he dicho, durmiéndose espiritualmente, quizá porque muchas veces nos sentimos seguros.
Bueno, yo estoy bien, yo tal, comparándome con... Y también el apóstol nos dice, mira, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Así Eso. que apliquémonos esto porque nuestro enemigo es muy astuto, lleva muchos años en la tierra. Muchas Sí, veces se dice, sabe más el diablo por viejo que por diablo, claro, y sabe totalmente. perfectamente penetrar cuando ve que un cristiano ahí está cabeceando, él ya está viendo la manera de cómo penetrar. Sí, y sí, sí es cierto. Me venía a la mente, que no sé si será ya una leyenda, un mito, un cuento, o realmente ocurrió, pero se habla de Alejandro Magno una noche cuando decidió, en medio de la noche, pues, pasar un poco revista o revisar el campamento, a los soldados, y se fue pues en lo que era la periferia, el perímetro, ¿no?, del campamento, para ver cómo estaban los que estaban allí haciendo vigilia y guardia. Y dice, cuenta esta historia que Alejandro Magno llegó a uno de los puestos donde deberían estar allí y halló y se encontró a uno de los vigías, uno de los que deberían estar allí velando, dormido totalmente, ¿no? En eso Alejandro se acercó a él y creo que le quitó la espada o le quitó la lanza, y en eso el soldado se despierta y se encuentra, claro, delante a Alejandro Magno, el capitán general, y el soldado dijo, bueno, pues aquí se acabó mi vida, o sea, aquí ya me van a ejecutar y demás. Y Alejandro Magno le pregunta, le dice, soldado, ¿cómo se llama usted? Y el soldado, curiosamente, se llamaba también Alejandro. Entonces el soldado dice, mi nombre es Alejandro. Y entonces Alejandro Magno le dice, pues soldado, una de dos, o cambias de nombre o cambias de actitud. Dice, porque no puedes, si tienes ese nombre, no puedes tener esta actitud. Entonces, eso nos habla de la seriedad, ¿no? De no dormir, ¿no? De estar vigilantes. Tú lo has dicho, el diablo nunca para, no ignoramos, como decía el apóstol Pablo, ¿no?, las maquinaciones del enemigo. Luego otra cosa que has dicho, dice, a veces nos relajamos por un exceso de confianza y de seguridad. Lo vemos en los deportes, las competiciones deportivas y atléticas, que muchos equipos que son superiores pierden por un exceso de confianza. Y luego, tristemente, lo vemos muchas veces incluso dentro del ámbito religioso e incluso evangélico de iglesia, que después de una gran victoria, un gran congreso, es cuando ciertas personas más tentadas son, y después de venir de una gran victoria, una gran bendición en lo espiritual, caen y son tentados y se relajan, se confían y caen, ¿no? Y caen en esa tentación y cometen ese pecado. Tenemos el ejemplo, pues, de Sansón, ¿no? Como mientras dormía, Dalila le corta el cabello. Tenemos el ejemplo de Saúl, mientras él dormía, cómo le quitan la lanza sin darse cuenta. Noé, ¿no? Como dormido, borracho y bueno, también pues uno de sus hijos pues vio su desnudez. Así que estar firmes y estar despierto, yo creo que van muy, muy de la mano, ¿no? Y la pregunta que quiero hacerte, ¿qué razones nos podrías dar, a la luz también de la Escritura, ¿no?, y de la Biblia, en este contexto de esta lucha que tenemos, de por qué es tan importante estar despiertos, ¿no?, y a la hora de estar velando para estar firmes? Bueno, en primer lugar, porque el trabajo y la tarea que tenemos como creyentes es demasiado vital e importante Mm, como para estar medio dormido o no hacerle caso, no tomarla en serio. Y en segundo lugar, porque la vigilancia consigue ventajas para el creyente en tres maneras. En primer mm, lugar, pues frustra, ya también lo hemos dicho, las intenciones de Satanás. claro. Cuando ve un cristiano despierto, vigilante, esa maquinación no prospera porque Mm, no hay manera de penetrar. En claro, segundo lugar, porque vigilando, estando despierto, se aprende también mucho sobre los peligros de quedarse dormido. sí. Solamente cuando uno está una noche en vela puede Mm, ver todos los peligros de la noche y ser ujú. consciente de decir, oye, como me duermo, pero fíjate, ¿no? Que mira lo que ha pasado por aquí, que he visto esto, que he visto lo otro, de milagro este se ha librado, pasaba ahí Sí, una sí, limaña, no la mordió el ratón, no lo sé. Cualquier cosa que sí, puede pasar en la noche, ¿no? Entonces, cuando uno es está verdad. vigilante, es más consciente de los peligros de caer dormido. Y luego también una cosa muy bonita y muy hermosa es que eh, una, la vigilancia, el estar Sí, despierto y vigilante, también es una invitación a que el mismo Señor Jesucristo nos acompañe.
Wow. en esa tarea. O sea, no es una vigilancia solitaria, no es una Mm, vigilancia en este sentido de una persona sola en una garita, que muchas veces lo hemos visto, ¿no? Sino que tienes a alguien que en este caso está contigo, que como también wow. el domingo vimos, él nunca se duerme, él siempre está Mm, despierto y es mm. el que te guarda, ¿no? Así que ese vigilante, ese vigía no está solo, sino que tiene en este caso al Señor Jesús acompañándole. Wow, wow. Y es verdad, ahora que lo comentabas, me venía también a la mente cuando comentabas el punto número uno, el primero de que se frustran, ¿no?, las intenciones del enemigo. Cuando estamos, a ver, muy fusionado con el segundo, ¿no? Que cuando estás vigilando y estás despierto en medio de la noche te das cuenta de todo lo que ocurre, ¿no? Ah, y es justamente cuando en medio de la noche, de la oscuridad, del día malo, de la lucha, estamos despiertos, como esos vigías, es que vemos venir al enemigo, ¿verdad? Son esos que estaban ahí en la noche, justamente están ahí para ver venir al enemigo, ¿no? Para anticiparse, ¿no?, a los movimientos y a los ataques del enemigo y estar preparados, ¿no?, para responder. Me viene, bueno, es que esto es tan gráfico que siempre nos viene a la mente, me vienen tantas películas a la mente de justo cuando entra un ejército al campamento del otro, ¿no?, del campamento enemigo, en medio de la noche cuando los pillan a todos durmiendo y es que haces unas escabechinas, porque como estén dormidos es que, imagínate, sin armadura, sin armas, sin nada, medio dormido, no tienen tiempo para reaccionar. La siguiente pregunta, Félix, ya hemos visto la importancia de por qué estar vigilantes, de por qué debemos ser vigilantes. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos ser vigilantes? ¿Qué consejo nos podrías dar para ser personas que vigilan y que no están dormidas? Vale, pues nuestra vigilancia debe ser constante, total y de manera sabia. Así es Wow, como debemos actuar. Son 3 puntos o ok, 3 principios. Lo primero, vigilar constantemente. Ya lo sí. hemos estado diciendo, el diablo nunca se rinde, nunca se para. Y Mm, también, bueno, en el templo siempre se instaba que la lámpara estuviera siempre encendida. mm, De alguna manera siempre tiene que haber un servicio activo, una espiritualidad siempre viva, que es ese reflejo, ¿no?, de la vida del mm. templo. Pues de la misma manera la vida del creyente siempre debe estar activa, despierta, vigilante, porque Es el verdad. mismo Señor Jesús les dice a sus discípulos, oye, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Sí, Seguramente el sí. diablo veía ahí a los discípulos pues, que se relajaban, que se dormían, pero en este caso siempre tenían la intercesión o la vigilancia constante del Señor Jesús, que le dice, pero bueno, yo he orado para que vuestra fe no falte. Es Pero verdad. nosotros tenemos también esa responsabilidad porque el diablo nos va, vamos, Sí, la sí, mínima sí. oportunidad va a intentar zarandearnos, va a intentar removernos, va a intentar estorbarnos. Me venía ahora lo de la parábola, ¿no?, de las vírgenes También, insensatas, que no prudentes e fueron insensatos. constantes, ¿no? Las prudentes y las no prudentes, pero aquellas vírgenes que no fueron constantes y que se les apagó la lámpara y que, mira, al final no pudieron entrar, ¿eh? Es Sí. verdad. Ujú. Y luego, en segundo lugar, la vigilancia debe ser total. A ver, cuando uno está haciendo una guardia en un campamento, en un cuartel, uno no simplemente se pasea en un tramo determinado, sino que normalmente pues suele visitar todo el perímetro o todo Eso, el área que le ha sido asignada, ¿no? Digámoslo así. No sí. dice, bueno, me han asignado toda la manzana, pues voy a andar simplemente media, ¿no? Eso es una irresponsabilidad. Ya lo hemos dicho por qué, porque vas a provocar primero un daño a tu propia vida, pero también puedes poner en peligro la vida de los que están dentro Claro. del cuartel o del campamento. Entonces, esto es un llamado a que hagamos una vigilancia total, en este caso, de nuestra vida. Sí, es ¿Eh? verdad. A nivel cuerpo, alma y espíritu, yo creo que debemos ser vigilantes, porque sí es cierto que tú puedes, de alguna manera, controlar tu boca, ¿no? Que no digas Mm, tacos, que no digas palabrotas, eh, que no salgan palabras ociosas, pero si tu corazón, por ejemplo, permite que a través de imágenes entre lujuria, pues ahí claro. tienes un boquete, ¿no? En el Es- muro. sí, sí. Entonces, es una vigilancia total, no parcial.
Sí, Bueno, aquí estoy bien, pero luego por otro lado se te está colando el enemigo por muchos sitios. Entonces tenemos que vigilar es nuestras verdad. acciones, pero también nuestras actitudes, nuestras motivaciones, que eso tiene que ver mucho con el corazón. Sí, es verdad. Nos suele pasar, ahora que lo dices, es que me veo reflejado y yo creo que todos nos vamos a sentir identificados, que es que para algunas cosas como que somos súper tajantes, que hay ciertos asuntos que no nos pueden decir nada y que somos súper tajantes, intolerantes, radicales. Sí, Pero luego en otras áreas tenemos la vista gorda. Como decimos aquí, parece que nuestra conciencia es ancha, ¿no? Y amplia como Castilla. Y es verdad, debe ser completa y total, ¿no? Todas las áreas sí, de vigilancia. Muy bueno. sí, sí. Y luego, en tercer lugar, hay que vigilar sabiamente. Y a mí este punto me gusta mucho, A ver. porque es un llamado a poner más atención, si cabe, en las áreas de debilidad Hmm, que tenemos cada uno de nosotros. ok. Y siempre hemos hablado muchas veces de estos temas, ¿no? Quizá a mí la droga a lo mejor no me va a tentar, por poner un ejemplo, Sí, porque ni la he probado nunca, no he tenido contacto con ella, no he sufrido los efectos y por lo tanto es un área que a mí personalmente no, pues claro, no me llama la atención y aunque viniera el diablo, viniera alguien con uno de estos, probablemente ni caería ni le haría ni caso. claro. Pero hay ciertas áreas Ujú, que donde el diablo sí, en este caso, he visto que muchas veces ha penetrado más en mi vida, que son esas claro. áreas de debilidad donde quizá en el pasado he podido Mm, revolcarme más, he estado más involucrado en ciertos tipos de pecados y conductas. Entonces el diablo siempre va a venir por ahí. Entonces yo creo que este principio es muy interesante, es decir, sí. cuida esas áreas, sobre todo Ujú, que del pasado, ¿no? Que es donde normalmente tú te has movido más, has fluido más. sí, Eh, Ahí tienes que vigilar más, sí, sí, sí. porque parece que está ahí vencido y totalmente ya enterrado, pero yo creo que a veces quedan fisuras, ¿no? O bueno, es un muro que está todavía, puedo decir, se está construyendo, pero todavía está fresco, ¿no? El Sí. cemento, y hay veces que parece que cae otra vez, ¿no? Entonces creo que Ujú, aquí es muy importante que vigilemos especialmente aquellas áreas donde encontremos debilidad. Y aquí sí. sabemos cada uno de qué pie Total, cogernos. total, total. Y es verdad, hay que estar muy atento no solamente en las áreas en las que Dios te bendice, sino también en las áreas en las que el diablo te ataca. Entonces, y tenemos que ser ahí muy humildes, muy sabios, muy dependientes de Dios, dejando toda arrogancia o toda falsedad o toda hipocresía y abrazar esa humildad, esa honestidad y sinceridad a la hora de, de cómo podemos estar vigilantes. Pues nos ha dado estos tres consejos: ser constantes, no quedarnos a la mitad, en todas las áreas, no ser parciales y luego con mucha sabiduría y esa sabiduría que sea muy sabia, muy humilde, mejor dicho, para ver las áreas en las que tenemos debilidad o somos muy vulnerables. Pues, Félix, hoy ha sido preciso, conciso, macizo y es un llamado. Yo creo que todos los que nos estáis viendo, por favor, dejar vuestros comentarios. Estamos ahora mismo también a través de los comentarios o del chat en vivo para contestar, poder interactuar con alguna duda o algún comentario que puedas tener. Y llegamos al final. En este estudio, el tema central ha sido estar firmes. Hemos visto esas razones por las cuales debemos estar firmes, porque es un mandamiento de parte de Dios, que debemos preocuparnos por nosotros mismos antes de querer llevar las cargas o las vidas o responsabilidades de otros, que no podemos dormirnos, ¿de acuerdo? Que debemos estar despiertos y también nos has dicho cómo debemos también hacerlo. Así que, bueno, familia, nos despedimos, Félix y yo. Nos decimos se acabó, hasta la semana que viene, seguimos unidos, seguimos conectados. Comparte por favor este vídeo con todos tus contactos o personas que tú creas sinceramente que les puede venir bien y bendecir, de acuerdo, que Dios sea glorificado, que la iglesia siga siendo edificada y que muchos puedan ser alcanzados y puedan venir a los pies de Cristo para tener esa vida y esa salvación. Bueno, Félix, pues ya está, nos despedimos.
Bendiciones para todos. y hasta la próxima. Que el Señor los bendiga. Bye.